Buenos días a todos, buenos días a todas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este acto con el Partido Socialista, por escucharnos, por arroparnos, por animarnos. La verdad es que estamos desbordados. Sé, porque muchos de vosotros me habéis dicho que teníais muchas ganas de que viniera Alfredo Pérez Rubalcaba a estar con los navarros. Se comprometió a venir en campaña y aquí lo tenemos hoy con todos nosotros. Gracias, Alfredo. Yo la verdad es que no puedo ni explicar, no tengo ni palabras de lo que es para mí poder compartir atril y meeting con Alfredo. No sé la verdad expresarlo, para mí es la pera, y lo que quiero es agradecer a mi partido que me ha dado esta gran oportunidad de poder compartir meeting con Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, ya estamos en el 6º día de campaña. La verdad que ya hemos calentado motores, estamos a pleno rendimiento, como dice Juan, estamos en forma. Y bueno, ya se produjo el esperado debate, ese debate que el Partido Popular pues no quería hacer, pero que se hizo. ¿Y qué es lo que quedó claro de ese debate? Pues que Rajoy es un vago. Es un vago. Es un vago porque no se leyó el programa y porque ni siquiera los 3 últimos minutos de intervención se lo sabía. Sí lo tuvo que leer. Pero lo que quedó también claro de ese debate es que Rajoy no responde y Rubalcaba no se esconde. Hay muchas preguntas que Alfredo le hizo y que Mariano no contestó. No contestó qué va a hacer con las prestaciones por desempleo, aunque ya lo dijo en Argentina. No contestó qué va a hacer con las pensiones, aunque en su programa algo pone, aunque no claro. No contestó qué va a hacer con la ley de matrimonios del mismo sexo, aunque la tiene recurrida en los tribunales, porque la quiere eliminar. Y bueno, y es que Rajoy y el Partido Popular pues tienen oscuras intenciones. Y desde luego lo que no quieren es contarnos lo que van a hacer en campaña electoral. En estas elecciones, compañeros, amigos, nos jugamos mucho. Es cierto que nos quieren vender que da igual quién gobierne, pero no os dejéis engañar, porque no es lo mismo y no da lo mismo. No es lo mismo aumentar la inversión en sanidad que querer implantar el copago. No es lo mismo duplicar la inversión en educación y en becas que querer recortar la financiación de las escuelas públicas. No es lo mismo implantar nuevos derechos como la ley de dependencia que querer quitar derechos. Y estas son las cosas que nos jugamos en esta campaña. El sistema de sanidad pública nació bajo el paraguas del Partido Socialista. También gobernaba el Partido Socialista cuando se instauró la educación pública gratuita y el modelo de pensiones garantizadas, y también la ampliación de las prestaciones por desempleo. También se otorgó un nuevo derecho a los ciudadanos, que es el derecho a ser atendido con las ayudas a la dependencia. Y todos estos derechos nacieron con gobiernos socialistas. Por eso siempre los socialistas defenderemos todos estos derechos con uñas y con dientes. Nosotros, el Partido Socialista, somos un gran partido. Hemos impulsado las grandes transformaciones de este país y tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que estar orgullosos de ser el partido de los derechos y las libertades. Hemos defendido la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la libertad de casarnos con quien nos dé la gana y la libertad de decidir sobre nuestra maternidad. Esas son las cosas importantes que ha hecho el Partido Socialista. Es cierto también que nos ha tocado tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas, sobre todo obligados por la situación económica. Pero también tengo que decir que seguramente si no hubiéramos hecho estas medidas, si no las hubiéramos puesto en práctica, a lo mejor estaríamos ahora en la situación que está viviendo Grecia o que parece que va a vivir Italia. Compañeros y compañeras, no es lo mismo quién gobierna en España, ni da lo mismo quién nos presida. No es lo mismo que nos gobierne el partido de los derechos y las libertades, que es el Partido Socialista, o el partido de los recortes y los retrocesos, que es el Partido Popular. No es lo mismo tener como presidente al de los hilillos de plastilina o al de la niña, que tener como presidente al que ha conseguido terminar con la violencia terrorista en este país.
Compañeros y compañeras, es por todo esto y por mucho más por lo que os animo a que salgáis a la calle, a que convenzáis a ese 31% de indecisos, que son 8 millones de personas, a que los convenzáis para que peleen por lo que quieren. Nada más, compañeros y compañeros, decidles que no es lo mismo quién gobierne y que no da lo mismo. Ánimo, a la calle, a la pelea, y ahora os dejo con el candidato al Congreso de los Diputados, Juan Mosqueso. Buenos días a todos. Qué calor, Alfredo, qué calor. Pero esto es lo que sentimos los navarros en esta campaña y sobre todo hoy, porque has venido a vernos en este día crucial, un día importantísimo para nosotros, 2 días después del debate, decía María, el 6º día de campaña, quedan 9 y tenemos mucho todavía que trabajar y mucho que seguir haciendo. Una campaña fundamental, una campaña en la que nos jugamos el día 20 que haya un gobierno de derechas o un gobierno progresista, un gobierno liderado por Alfredo. Unas elecciones en las que nos jugamos recuperar la economía, recuperar la política, para que los mercados no nos gobiernen, para que no ocurra en España lo que igual ocurre en Italia, para que la política recupere la economía y la política vuelva a ser la que decide lo que se hace con los ciudadanos, con sus salarios y con su bienestar. Ya sabemos que no es lo mismo, y lo vimos en el debate, lo vimos el lunes. Fuimos con Alfredo con una propuesta clara de futuro, con un proyecto que aúna un gran acuerdo para crear empleo, con los sindicatos, está aquí Juan, de UGT, con todos los sectores. Un proyecto que aúna austeridad con la necesidad de crecer e incentivar la economía. Y un proyecto que aboga por asegurar el bienestar, la seguridad, la clave del pensamiento socialista, la igualdad de oportunidades. Y un debate en el que vimos y aprendimos por qué la derecha, por qué Mariano Rajoy no quería debatir, por qué no querían ir a debates. Y ya sabemos lo que hicieron, o un debate o ninguno. Porque esta derecha, hay que recordar, es la derecha de la burbuja inmobiliaria que ellos ahora reivindican y que son incapaces de reconocer que todo el empleo que se creó con la burbuja era empleo con pies de barro, era el empleo que antes se ha destruido, todo ese empleo que ahora, ese desempleo que ahora tenemos que intentar recuperar, pero de otra manera, modernizando la economía, como defiende Alfredo. Pero es que esta derecha no quiere ser solo la de la burbuja inmobiliaria, quiere también crear una burbuja política basada en la crisis, una crisis detrás de la cual se quiere esconder para no debatir, para no revelar su programa, para ocultar sus propuestas. Y eso no les va a funcionar. Y Alfredo lo demostró muy bien en el debate del lunes, como decía María. Sabemos lo que ellos piensan y sabemos lo que quieren y sabemos que no es lo mismo. Y no hay más que recordar lo que han hecho en estos últimos años y lo que proponen. Porque el programa del Partido Popular, aunque Rajoy no se lo haya leído, nosotros sí. Es un programa, como ya he dicho más veces, de rebajas generalizadas, de rebajas de derechos. Os quiero recordar las 5 leyes, por ejemplo, fundamentales de derechos civiles que el Partido Popular no ha votado en estos años. La ampliación o reforma de la ley del divorcio, la ampliación o reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la de investigación con células madre, la de reproducción asistida y, por supuesto, la ley que permite a las personas del mismo sexo casarse. Sabemos también que proponen menos impuestos y, aunque ellos lo nieguen y se enfaden porque lo decimos, ejemplos no nos faltan. Porque ¿qué es sino menos impuestos para los ricos defender que el pago a la educación privada o el pago a sociedades privadas de sanidad permita deducciones en la seguridad social? ¿Quién va a colegios privados? ¿Quién paga a sociedades privadas? Los ricos. Y permitir que se lo deduzcan, eso es bajar los impuestos a los más ricos. Ya sabemos también lo que hacen allí donde gobiernan. Ya sabemos cómo han recortado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, incluso las pensiones, el complemento de pensiones de las viudas. Y sabemos lo que amenazan hacer en muchos más sitios. Así que
Amigas, amigos, navarras, navarros, no es lo mismo, no es lo mismo. Y tenemos 9 días para seguir trabajando y movilizar a los ciudadanos. Tenemos un programa magnífico, tenemos el mejor candidato y lo demostró en el debate. Un programa de qué hacer en Europa, qué decirle al Banco Central Europeo, que baje los tipos de interés, qué hacer, que retrase el ajuste 2 años. Un programa para crear empleo, ¿cómo? Con incentivos para las pymes, con planes de empleo para los jóvenes. Un programa fiscal, creando impuestos nuevos para financiar estas políticas y no hacerlo contra ajustes, como hará el Partido Popular, con el impuesto de las grandes fortunas, con el impuesto sobre la banca. Un programa para que haya otra vez crédito para las empresas, con el ICO convertido en agencia financiera. Y un programa contra el fraude. No es lo mismo, y sabemos muy bien, ya he puesto este ejemplo más veces, pero hoy, como está Alfredo, además yo se lo he oído a él alguna vez también, sabemos que, por ejemplo, el desempleo en Navarra o en el País Vasco, donde viene esta mañana de Vitoria, el desempleo aquí es la mitad o incluso 3 veces menos que, por ejemplo, que en Murcia o que en Valencia. Y es 1/3 con los mismos derechos sociales, con el mismo código de mercado de trabajo, con el mismo coste del despido, con los mismos sindicatos. Así que no hay que reducir derechos para crear empleo. Lo que hay que hacer es modernizar la economía, invertir en investigación, apostar por la educación pública, de calidad, universal, que garantice la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que en esta tierra, en Navarra, hemos labrado y construido los socialistas. Y quiero recordar una anécdota. Cuando los socialistas gobernábamos en Navarra en los 80, mis tiempos de estudiante, aquí no había universidad pública. Y éramos muchos los que nos fuimos fuera, porque aquí o te presentabas a la privada o, si no, si podías, que no todo el mundo podía, había que irse a estudiar fuera. A Bilbao, a Zaragoza, a Madrid, a Barcelona. Yo todavía soy de la quinta, que no había aquí universidad pública. Y tengo amigos como yo que estudiamos todos fuera, porque no quisimos ir a la universidad privada o no les admitieron a algunos. Yo no me presenté. Y esa universidad pública... es verdad. Me llamaron un par de veces que no veían mi instancia y dije que no tenía en mis planes esa cuestión. Y esa universidad, cuando el consejero de Educación era Román, que anda por ahí, se empezó a gestar cuando fue Román un día de Educación y se encontró con un joven asesor de la Secretaría de Estado de Universidades que tenía 32 años y ese era Alfredo. Y Alfredo estuvo ahí. Estuvo ahí en la fecundación in vitro de la UPNA, esa que tampoco quieren ahora ellos permitir para otras cosas. Y no es lo mismo. Tenemos que salir de la crisis sin renunciar a derechos, sin debilitar el bienestar, como decía María. Y tenemos un programa estupendo en más cosas: transparencia, participación, reformas democráticas. No me da tiempo a decirlo todo. Pero bueno, voy a ir terminando. Alfredo, nos jugamos mucho en España y también en Navarra. Sabes que en esta tierra se te quiere y se te admira. Gracias por tu coraje, por esta campaña, por el debate, por venir. Navarra debe conseguir contribuir a esa mayoría progresista como hemos hecho siempre. Y para que Alfredo sea presidente hace falta que en Navarra haya muchos votos para el PSOE, para el PSN-PSOE, porque somos los únicos que garantizamos un gobierno progresista. Gracias también. Gracias también por tu esfuerzo y por conseguir que esta sea la primera campaña electoral que celebramos en esta tierra, en la democracia, incluso en nuestra vida. Yo no recuerdo la paz en esta tierra, yo tengo 45 años y jamás hubo un momento sin terrorismo hasta el 20 de octubre. Gracias por tu esfuerzo y por todo lo que has hecho para que todo sea distinto. Hay que pensar en el futuro, un futuro de igualdad, un futuro de bienestar, un futuro de modernización y un futuro también en el que aquí, en esta tierra, tenemos que aprender a convivir en paz. Y eso hay que hacerlo con un presidente socialista. Y ahora, nada más, gracias, como siempre, y os dejo con Roberto, con nuestro secretario general.
Amigas, amigos, buenos días o buenas tardes, porque es de estas horas que nunca se sabe lo que decir. En primer lugar, pediros a muchos de vosotros pues disculpas, sobre todo a los que no nos están oyendo, porque Alfredo tiene capacidad de convocatoria y somos muchos más y más que vamos a ser el 22, el 20N. Quiero decir una cosa. Tenía unas notas preparadas, pero os voy a hablar desde el corazón. He cambiado de idea conforme estaba entrando aquí. Os he mirado a los ojos. Veo muchos ojos llenos de emoción, muchos ojos llenos de ganas. ¿Y sabéis por qué, Alfredo? Porque nos sentimos orgullosos de tener un candidato como tú a la presidencia del Gobierno. Nos sentimos orgullosos, y como nos sentimos orgullosos de nuestro candidato, nos sentimos orgullosos de nuestras ideas, nos sentimos orgullosos de nuestro partido, vamos a trabajar con todo el tesón para que seas el próximo presidente del Gobierno de España. Somos un gran partido, lo decía bien María. Tenemos un pasado del que nos podemos enorgullecer. Una gestión brillante. No voy a decir que no hayamos tenido dificultades en el pasado más inmediato y en otros pasados. En otros pasados donde nuestros compañeros fueron asesinados. Pero quiero decir hoy una cosa porque acabo de decirlo en el Parlamento. Porque los socialistas no olvidamos a nuestros ancestros. El próximo mes de mayo, Navarra tendrá un mapa de fosas que dignificará la memoria de nuestros fusilados. Y tenemos mucho más pasado del que sentirnos orgullosos. El estado actual de bienestar es producto de los gobiernos de González y de los gobiernos de Zapatero en lo que son los derechos sociales. Y podemos decir alto y claro que queremos seguir manteniendo este estado de bienestar. Pero aún es más, hablaba Juan que ese estado de bienestar, pero ahora sirve para la economía. Hablabas de la universidad pública, donde Alfredo tuvo un papel fundamental. ¿Qué sería esta Navarra nuestra sin el sector de las energías renovables, donde buena parte de sus profesionales se han nutrido de esa universidad? Esa universidad supuso educación, pero ha supuesto futuro y presente de la comunidad. Nos sentimos, por tanto, orgullosos de nuestro pasado. Y en la inmediatez podemos decir una cosa. Ha sido duro, Alfredo, tú bien lo sabes, muy duro, pero no hemos caído. No hemos caído. Como ha caído Grecia, como ha caído Portugal, como ha caído Irlanda, como está a punto de caer, y ojalá no sea así, Italia. Italia, con un presidente del Gobierno que siempre se ha puesto de perfil en algunas cosas. En algunas cosas. No, pero no ha hecho nada. Miraba para otro lado. ¿A quién nos suena uno que no hace nada y se ha estado poniendo hacia otro lado? Rajoy. Rajoy no ha hecho nada. Igual que Berlusconi no ha hecho nada, y mirar a dónde va a llevar Italia. Por tanto, de Rajoy poco podemos hablar, porque ni dice, ni hace, ni se le conoce. Pero os digo una cosa, tenemos pasado, pero para movilizar a la ciudadanía hay que hablar de futuro, hay que hablar de esperanza. Y futuro y esperanza pasan por seguridad. Seguridad frente a incertidumbre. Y seguridad y futuro se llama Partido Socialista y se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Y es que cuando digo seguridad, Alfredo, puede dar la sensación de que estamos hablando de la policía. Que también, porque aquí en Navarra estamos más seguros en esa materia. Gracias a un esfuerzo colectivo de la sociedad democrática, de la policía, de la Guardia Civil. Pero también hay que decirlo
que liderado por un gobierno socialista en lo que tú tuviste mucho que ver. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias de todo corazón. Pero seguridad para el futuro es mucho más. Seguridad para el futuro es que podamos vivir con dignidad y saber que vamos a poder vivir con dignidad. Y poder vivir con dignidad es que podemos tener garantizadas la igualdad de oportunidades, con una educación digna para todos, con una sanidad para todos, con unas pensiones que permitan a las personas que tanto han contribuido para este país poder acometer los últimos años de su vida con tranquilidad. Seguridad también es para los trabajadores saber que no van a estar bajo la suela de los más poderosos, porque van a poder negociar sus convenios. Eso es seguridad, eso es certidumbre. Pero seguridad también, ¿sabéis qué es? Es decir, lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque el Partido Socialista no es un partido de charlatanes o de mudos. Es un partido que dice las cosas y dice lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Y decimos que queremos esa seguridad, ese estado de bienestar, decimos cómo lo vamos a financiar, diciéndoles a los más poderosos que tienen que contribuir más, diciendo que también tenemos que subir pues, algunos impuestos, claro que sí, para garantizar esos servicios que son fundamentales para poder vivir. Y os digo una cosa, aquí en Navarra también hemos subido esos ingresos de cara a los próximos presupuestos. Hemos restablecido el impuesto de patrimonio, las rentas del ahorro van a tener que contribuir más para poder financiar educación, sanidad y políticas sociales. Por tanto, os estamos diciendo qué es lo que queremos, qué es la seguridad. Y alguien podrá decir, pero hombre, habla de la economía, habla del empleo. En la economía y en el empleo hay que ser transparentes y hay que decir la verdad. Tenemos programa, mucho programa, pero hay que decir la verdad. Y lo que os digo es que buena parte de las soluciones se dan en Europa. Y en Europa tenemos que dar la cara. Y tenemos que dar la cara con un líder que quiera dar la cara, que es valiente para decir ya está bien de que estas políticas gélidas estén helando nuestra economía, que estas políticas gélidas estén haciendo sufrir a más de 45.000 navarros el desempleo y a más de 5 millones de españoles el desempleo. Ya está bien, queremos políticas económicas que estimulen el crecimiento y estimulen la creación de empleo. Por tanto, queremos empleo, queremos seguridad de cara al futuro. Os digo una cosa, el Partido Socialista también es un partido que cree en las personas, en la libertad de las personas para poder decidir sobre su futuro. Un futuro que para muchos colectivos el Partido Popular se calla porque lo quiere cercenar, porque no puede aguantar las presiones de los sectores más retrógrados. Y como bien sabéis, pues Rajoy no es precisamente una persona que se caracterice por saber aguantar las presiones. Rajoy, en fin, los más poderosos pues, lo someterán y esas personas serán las paganas. Con nosotros no, las libertades estarán garantizadas. Y aún queremos avanzar más, porque queremos más democracia. Queremos reformas también en la democracia, en lo que es el desbloqueo de las listas. Queremos también más transparencia para que los ciudadanos conozcan la realidad de la política, porque queremos dignificar la política, porque queremos que sepan hasta dónde nos gastamos el último de sus euros. Así en Navarra, próximamente, la semana que viene, presentaremos una ley de transparencia para que se sepa todo, porque los socialistas no tenemos nada que ocultar. En definitiva, os hago un llamamiento a que nos movilicemos, porque los progresistas somos más, muchos más. Ya nos estamos movilizando y esta es la muestra. Porque tenemos mejor programa. Por lo menos tenemos programa. Otro no tiene programa, o lo tiene oculto. Porque tenemos mejor equipo, porque tenemos mejor candidato.
Yo os apelo a trabajar, a pelear con esto con pasión, con ilusión. Y os acabo diciendo una cosa. En el PSOE durante mucho tiempo revivimos como un hito fundamental el espíritu de Vistalegre. Os digo una cosa. Aquí en Navarra, hoy recordaremos en el futuro el espíritu del Hotel de los Tres Reyes. Hoy es un punto de inflexión en la campaña electoral y Alfredo Navarra aportará los votos que tiene que aportar para que tú y tu proyecto seas presidente del Gobierno. Alfredo. ¿Qué tal? ¿Lo habéis visto? Si pudiéramos grabarlo, ya no lo repitas porque dirán que lo teníamos preparado, pero si pudiéramos grabarlo y pasarlo por las televisiones sería la mejor campaña, la mejor. Luchar por lo que queremos, es exactamente así. Ese es el lema, ¿no? Pelear. Luego os contaré algo del lema. Bueno, hace mucho calor. Son las 2:15, ¿no? Que como dijo Rajoy, cenamos antes, como dijo en el debate esa aportación al pensamiento político que hizo, de que cenamos antes que antes de entrar en Europa. En serio, es una aportación, Robert. Bueno, gracias, compañeros y compañeras, gracias por estar aquí a esta hora, con este calor. Siento muchísimo lo de que haya gente fuera, de verdad, lo siento extraordinariamente. Cambié yo el meeting electoral. Estaba previsto para otro día, pero mirad, me apetecía mucho estar aquí en campaña, no antes, en campaña, en la recta final, porque os voy a pedir un esfuerzo especial en Navarra. Y he seleccionado mucho los sitios a los que voy en campaña electoral, no puedo ir a todos. Quería estar en Navarra, quería deciros un par de cosas, algunas que os he dicho en otras ocasiones, pero hoy con más fuerza, con más ganas, con más tranquilidad. Y quería pediros un esfuerzo, por eso cambié el día y lamento que esto haya acabado en un acto seguramente distinto del que pensábamos, con más calor, pero bueno, el calor en campaña es fantástico, ¿eh? Sobre todo el de dentro, que es el que me llevo yo hoy de Navarra, el calor de dentro. Bueno, gracias Roberto por tus palabras, por tu apoyo. Os voy a decir una cosa públicamente, que no he dicho nunca, porque estos temas internos, como sabéis, no son lo mío. Me apoyó siempre, desde el primer día. Hace ya muchos meses, una noche después de un acto, me cogió Roberto y me dijo: tienes que ser el candidato. En aquel entonces le miré y pensé: ¿dónde va este? Le dije: bueno, ya veremos. Fue de los primeros, desde el primer momento. Así que, es verdad. Y desde ese momento, cada cosa que le he pedido la ha hecho. Cada esfuerzo que le he pedido lo ha hecho. Cada favor que le he pedido lo ha hecho. Cada declaración que le he pedido la ha hecho. Por tanto, Roberto, te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco en público porque sé que me quieres de corazón. Gracias, Roberto. Y además, hoy me ha dado una enorme alegría porque me ha contado dos proyectos del Gobierno navarro. Siempre hay debates cuando entramos en los gobiernos, sobre todo cuando no tienes mayoría absoluta, siempre hay debates, siempre. Además, cuando la situación es dura, siempre hay debates. Y hay quien dice: ¿para qué ahora? ¿Verdad que os suena, no? Claro, cuando uno escucha a Roberto desde la tribuna decir lo que ha dicho, pues dice: oye, igual merece la pena estar gobernando. Porque ha dicho dos cosas muy importantes. Ha hablado de la transparencia, que es muy importante, mucho. Los ciudadanos quieren saber, pero lo importante no es que quieran saber, es que tienen derecho a saber todo, hasta dónde va el último euro, todo, tienen derecho a saber. Y antes esto era complicado, porque había expedientes y papeles y legajos, pero ahora no. Ahora se le da una tecla y te sale todo. Ahora no hay ninguna razón para no contarlo todo, absolutamente todo. Y ese ejercicio de transparencia, compañeros y compañeras, ese ejercicio
consolida la democracia. Ese ejercicio mejora la participación. Ese es el ejercicio que están pidiendo los ciudadanos cuando salen a la calle, un ejercicio de transparencia de las administraciones públicas. Y los socialistas vamos a decir, como en Navarra, que sí, que tienen derecho y que se lo vamos a dar a través de leyes y a través de actuaciones. Pero hay otra cosa que ha dicho que me parece más importante, que es la ley, esto de los entierros, ¿sabéis? Que tantos disgustos nos ha dado, ¿no? Estas cosas que hemos oído, lo que han dicho, esta cosa de que qué hacíamos y... Pues bien, es de justicia, Roberto. Y lo sabéis bien, la gente tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares. Tiene derecho. Todo el derecho del mundo. Y eso no significa remover nada. Significa hacer un acto de justicia histórica. Tienen derecho. Es más, es que hay gente que no cerrará el duelo hasta que no sepa dónde están enterrados los suyos. Tiene derecho. Y, por tanto, te agradezco ese acto de justicia histórica y me voy encantado de haber apoyado que estuvierais en el Gobierno de Navarra. Fijaros, por estas dos cosas, sobre todo por la segunda, ya merece la pena participar en un Gobierno, por hacer justicia a la gente que lleva años y años y años reclamándola. Por tanto, gracias, Roberto, por tu apoyo y por lo que has contado. Gracias a Juan. Gracias a Juan. Trabaja conmigo, por tanto, lo que diga de él no tiene mérito, ¿no? Le tengo allí todo el día, trabaja conmigo. Tiene una cosa muy buena, Juan, que sabe idiomas. Es muy importante, ¿sabéis? Esto de la crisis es muy importante, ¿no? Porque aunque hay quien crea que esta crisis es hispano-española o hispano-española, quien lo cree, la verdad es que no. Hoy lo estamos viendo, desgraciadamente, la verdad es que no. Y conviene mirar fuera y saber lo que se está haciendo y, sobre todo, coordinar, porque si algo hemos aprendido en esta crisis es que o salimos juntos o lo vamos a pasar muy mal. O los europeos nos ponemos codo con codo a hacerle frente a la crisis o lo vamos a pasar muy mal. O convencemos a Alemania de que esta es también su crisis o lo vamos a pasar muy mal. O les convencemos a los alemanes de que hay una regla económica que todo el mundo conoce, todo el mundo, y es que si a tu vecino le va mal, a ti te acabará yendo mal, o lo vamos a pasar mal. Por tanto, Juan es fundamental en mi proyecto político, es fundamental, porque sabe estas cosas, sabe que el mundo es global, que la economía es global, que si quieres competir, quieres estar en ese mundo global. Sabe, por cierto, la importancia que tiene en un momento como este estar en el G20, donde se sientan los grandes países del mundo a decidir las cosas que nos corresponden a todos. Y sabe otra cosa fundamental, y es que en contra de lo que pueda pensar mucha gente, estamos en una crisis económica, pero que tiene un origen político, esencialmente político, que no estamos aquí porque de repente los mercados se volvieran locos. No es verdad. Dejamos a los mercados volverse locos. Fue una decisión política. Y la prueba de que es una decisión política es que cuando hay que abordar una solución se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, no los jefes de los sistemas financieros, de los bancos, no, son los jefes de Estado y de Gobierno los que tienen que reunirse para poder poner orden en una cosa que, si funciona con desorden, fue porque los políticos quisieron en un momento que funcionaran con desorden. Los políticos de la derecha, compañeros y compañeras, que siempre han defendido que los mercados campen por sus respetos y que los Estados tenemos que sacar nuestras manos de la economía. Pues bien, yo os digo que no, que es justamente al contrario, que la crisis demuestra que tenemos que estar presentes, porque los Estados, los gobiernos democráticos, somos los representantes de los ciudadanos y tenemos la obligación de decirles a los mercados que nunca, nunca el poder de dinero puede estar por encima del poder de los votos. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Y de eso va. Y de eso van estas elecciones. De eso también. Por eso es tan importante que Juan esté en mi proyecto político y por eso te agradezco mucho tu compromiso y que encabeces la candidatura de Navarra, como a María, que se llama Chivite. Y para mí eso ya sabéis lo que es. Está por aquí Isabel. Hola, Isabel. Siempre me gusta verte, ya lo sabes. Gracias, María, porque te llama Chivite y para mí es mucho, porque eres joven, iba a decir insultantemente joven, joven
y eso es muy importante en nuestro partido, en nuestras candidaturas, muy importante que los ciudadanos sepan que somos un partido, que somos el más veterano, pero no el más viejo y, sobre todo, no el más antiguo, que somos un partido joven. Y gracias, María, porque encabezas una candidatura y eres mujer. Y eso es todavía más importante. ¿Sabéis por qué? Porque los partidos debemos predicar con el ejemplo. Y llevamos años empeñados en una lucha por conseguir que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, entre otros encabezar las candidaturas. Pero luego es verdad que cuando nos toca administrar esos derechos a veces somos un poquitito cicateros. Por tanto, te agradezco mucho, Roberto, que la candidatura al Senado la encabece una mujer en Navarra, porque eso sabéis que nos da fuerza para defender a las mujeres, para defender sus derechos, para igualar sus derechos. Gracias. Y es cierto que tenemos un trabajo por delante, es verdad. Hemos hecho muchísimas cosas, muchas leyes, muchos cambios. Hemos hecho una cosa muy importante, que es poner en la agenda política, en la agenda de los políticos, la igualdad entre mujeres y hombres, muy importante. Aquí en Europa, Juan lo sabe bien, esto de la igualdad no era una cosa europea. Ahora no hay nadie en Europa que vaya a elegir un gobierno, que vaya a hacer un nombramiento, que no piense en la igualdad, que no piense en la paridad. No existe. Como no hay ningún gobierno de Europa que no empiece a plantearse la lucha contra la violencia de género. Sabéis que no había estadísticas. No había estadísticas. Hay países de Europa, países tan importantes como Suecia, que no tienen estadística de violencia de género. No saben cuántas mujeres tienen o sufren violencia en su casa, no lo saben. Forma parte del conjunto de los delitos. Y si uno quiere luchar contra un delito específico, lo tiene que singularizar, empezando por las estadísticas. ¿Sabéis por qué? Porque eso lo convierte en un problema de todos. Cuando los políticos colocamos en la agenda los problemas, estamos empezando a encontrar las soluciones. Y por eso es tan importante hablar de las mujeres y de los hombres, de la igualdad, una y otra vez. Es importante porque sabemos que hemos hecho leyes, sabemos que tenemos una igualdad legal. Ahora nos toca convertir esa igualdad legal en igualdad real y sabemos que nos cuesta mucho, que tardamos mucho, que estamos tratando de sacar actitudes y valores que están por siglos en nuestro comportamiento y que cambiar los valores y sobre todo las actitudes es muchísimo más difícil que cambiar el boletín oficial del Estado. Por eso hay que estar con ello todo el día, en todos los discursos, en todos los momentos, practicar con el ejemplo y no dejar de hablar de ello. Eso es lo que vamos a hacer, María, en esa legislatura. Tú, todos los senadores y todos los congresistas socialistas. No vamos a dar un paso atrás en lo que nos ha costado tanto a las mujeres y a los hombres conseguir, que es los derechos y la igualdad entre las mujeres y los hombres. En ninguno. Desde el más importante hasta el menor. Desde el derecho a decidir libremente sobre su maternidad hasta una cosa de la que se habla poco, pero que a mí me preocupa mucho, que es la píldora poscoital. ¿Sabéis lo que es? Que no es abortiva, en contra de lo que dice la derecha. Y dirán, ¿este señor de qué cosas nos habla en este mitin? Ya. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hay una cosa que se llama embarazos indeseados. Y cuando el embarazo indeseado afecta a un adolescente, es una tragedia para toda la vida, para la familia. Eso es. Y por eso hablamos de la píldora poscoital sin receta, como pasa en todos los países de Europa. Y mira por dónde la derecha la quiere poner con receta. No me dio tiempo a sacárselo en el debate, si no se lo hubiera sacado. Que explique a las jóvenes y a los jóvenes españoles lo que va a hacer, porque sabéis, cuando una pareja necesita una píldora de esa naturaleza y tiene que ir a un médico y conseguir una receta, si tienes 18 años o 17, no lo haces. Te da vergüenza. Y el resultado es un embarazo indeseado. Eso es lo peor que puede pasar a un adolescente. Por tanto, no es solo un problema de derechos, compañeros y compañeras, que lo es. Es un problema de racionalidad, es un problema de evitar males a las familias y males a las parejas jóvenes. Es un problema de la sociedad. También hasta ese. Ya nos hablo del derecho a morir dignamente, que es pura y sencillamente el derecho a morir sin dolor, que tampoco lo quieren. Es que no quieren ningún avance en derechos. Pues nosotros vamos a seguir, y a seguir, y a seguir, y a plantear este tema y a llevarlo en nuestro programa. Es muy importante. Y es verdad que estamos en crisis y no podemos dejar de hablar de empleo y de economía, faltaría más. Pero no nos vamos a olvidar de los derechos, no vaya a ser que
hablando de la crisis, cuando nos queramos dar cuenta, hayan metido la tijera en los servicios sociales y en los derechos individuales. No lo vamos a consentir, lo vamos a defender y si gobernamos, si los españoles nos dan su confianza, vamos a avanzar en estos derechos que nos ha costado mucho conseguir. Vamos a convertir estos derechos en derechos reales. Vamos a hacer que la gente concilie, que haya plazas escolares para que las mujeres no tengan que decidir nunca más en su vida si trabajan o cuidan a sus hijos, que esa es la decisión que están tomando. Vamos a hacer esas cosas, compañeros y compañeras. Gracias, María. Ya he gastado todo el tiempo presentando a mis compañeros. Se me olvidaba hablar del secretario general de UGT, que nos acompaña hoy aquí y para el que pido un cariñoso aplauso. Gracias, compañero. Te agradezco que estés. Te agradezco muchísimo que estés. Por muchas razones. No son razones, fijaros, no son razones de votos. No, nada de eso. Son mucho más importantes. Son razones de proyecto político. Probablemente tú, como ninguno, entendiste el debate del otro día. Y tú puedes decirles a los compañeros de lo que iba ese debate. De lo que iba. Iba de derechos, compañeros y compañeras. De derechos. De seguridad, como decía Roberto. De seguridad. Porque es verdad que si le quitas a millones de trabajadores los convenios, les estás quitando seguridad. Y la pregunta que hay que hacer al PP es, además de la crisis, que la están pasando fatal, ¿les queréis quitar esos derechos y esa seguridad? Pero ¿cómo es posible? Si justamente es la crisis o es en momentos de crisis cuando la gente necesita más seguridad. Si cuando estamos diciendo y estamos hablando de la sanidad, de la educación, de las pensiones, del desempleo, de la negociación colectiva, lo que estamos hablando es de la seguridad de los ciudadanos. Lo que les estamos haciendo es diciendo, oye, esto de la crisis está muy mal. Es muy difícil, lo estáis pasando muy mal. Y no os podemos prometer un empleo mañana ni pasado mañana. Es mentira, quien os lo diga os está mintiendo. Pero sí os podemos decir, oye, si las cosas están mal, por las seguridades básicas, no os preocupéis, que esas corren de nuestra cuenta, que es la vuestra. La solidaridad la pone el conjunto de los ciudadanos españoles. Ese es el debate de fondo, ese es el debate. Por eso te agradezco tu presencia aquí, porque tú sabes mejor que nadie que ese es el debate, que es verdad lo de las prestaciones por desempleo, que es verdad que detrás de la palabra tan horrible capitalización, sabéis, que no se puede explicar en un minuto en televisión, pero se esconde algo muy importante y muy sencillo de entender. Es que hay dos formas de pagar el seguro de desempleo, dos maneras. Una es que cada trabajador cobre estrictamente por lo que haya cotizado, capitalización. Y otra es que cada trabajador cobre por lo que haya cotizado y, si es poco, reciba la solidaridad del resto de los trabajadores. Reparto. Ese es el que tenemos. El otro es el que quieren poner. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo sí hay menos prestaciones? ¿Veis cómo sí es peor la capitalización que el reparto? ¿Veis por qué no quería hablar de eso? ¿Lo entendéis por qué no quería? No quería hablar de eso porque de eso es de lo que están hablando y porque eso es lo que están pensando. Y por tanto, no os engañéis. No sé si lo ha leído o no lo ha leído, pero que lo conoce, no os quepa ninguna duda, que sabe perfectamente dónde va, no os quepa ninguna duda. Si yo lo que le reprocho es que no tenga el valor de decirle a los españoles lo que quiere hacer con España, eso es lo que le reprocho. Eso es lo que un presidente del Gobierno o un candidato a presidente del Gobierno nunca puede hacer. Nunca puede hacer. Tiene que decirle a los españoles para qué les pide su voto, como estamos haciendo nosotros. Ese es el reproche que les estoy haciendo. ¿Para qué se lo pide? Y por eso agradezco mucho la presencia aquí del secretario general de UGT, que me gustaría que subiera a la tribuna y os lo contara, porque él lo vive en el día a día. ¿Sabéis? Estas cosas hay que vivirlas en el día a día. Y esto es, detrás de la baraúnda legal y de la hojarasca jurídica se esconde algo tan importante como la seguridad. Tienes razón, Roberto, como la seguridad de la gente. Y lo que tenemos que decirles a los ciudadanos es que hay dos modelos de salida, que hay dos proyectos políticos, que hay quien cree que se puede poner en riesgo la seguridad con tal de que la economía crezca, y nosotros creemos que no son cosas incompatibles, que no es verdad, que es un falso dilema, que al contrario, que la seguridad y la cohesión social es la que te permite crecer mejor, que al contrario, que las sociedades crecen y se desarrollan, y eso está archidemostrado cuando, además de hacer políticas económicas inteligentes, mantienen su cohesión social, mantienen la seguridad, la tranquilidad de sus ciudadanos, que saben que frente al infortunio siempre habrá un Estado, siempre habrá un ejercicio colectivo, siempre habrá un proyecto que les defienda. Ese es el dilema. Y de eso estamos hablando en esta campaña electoral. Por tanto, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Y voy rápido. Tenemos que utilizar el tiempo que nos queda. Y ya sabéis que yo soy un profundo convencido de que la democracia tiene cosas todas, pero algunas especialmente buenas. La primera es que la gente vota y da igual la cuenta corriente, tu voto es exactamente igual.
da lo mismo. Esto, por cierto, a mucha gente no le gusta. No lo dicen porque no es políticamente correcto, ¿no? Es como los anuncios de educación que les molesta y no, que eso no es otra España. No es verdad, hombre. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que unos son unos y otros son otros y que si damos educación a todo el mundo, ¿qué va a ser esto? O no lo habéis oído nunca. Como vengo explicando estos días con lo del estado del bienestar. ¿No oís esa cantinela que está colocando a la derecha de no nos lo podemos pagar? Pues cuando lo oigáis, mirad al que os lo dice y veréis cómo ese siempre se lo puede pagar. Ya lo veréis. Ese que dice no nos lo podemos pagar, ese siempre se lo puede pagar. Ya lo veréis. Son estas cosas que se van corriendo. Democracia, voto. Democracia, voto. Convencimiento, razones, argumentos. Esto es lo que tenemos que dar estos días, razones y argumentos. Y es verdad, también lo decía Roberto, es verdad que, oye, si echas la vista atrás, todo el mundo haría las cosas distintas o algunas cosas distintas, pero hay otras muy nuestras que las hemos hecho bien, Y es cierto que hemos tenido unos años de crisis muy duros, que José Luis Rodríguez Zapatero abordaba una crisis durísima. Fijaros sus consecuencias, durísima, como no se recuerda. Y sin embargo ha mantenido las prestaciones por desempleo. Contra viento y marea hemos mantenido las becas. Hemos subido las pensiones mínimas por encima del poder adquisitivo porque los pensionistas mínimos tienen pensiones muy bajas. Hemos mantenido la aplicación de la ley de dependencia. Hemos mantenido nuestras señas sociales de identidad. Y, compañeros, o lo defendemos nosotros o no lo defenderá nadie. Lo tenemos que defender a cara de perro, con orgullo, con el orgullo de quien sabe que ha hecho lo justo. Lo tenemos que defender. Es nuestra política. Y luego podemos decir que hay cosas, claro que sí, seguro que sí, se puede acercar uno a la gente hay que acercarse a la gente, esto me lo dicen mucho los compañeros, es que la gente no viene, no, es que no viene, es que hay que ir a ellos, es que hay algunos que están esperando que les expliquemos, que les digamos por qué hemos hecho y qué vamos a hacer, las razones, el convencimiento, créanme, esto es lo más fuerte de la democracia, esto es lo más importante de la democracia, por eso soy un convencido de que la recta final está todavía por correr. Y le tenéis que decir a los ciudadanos que además de defender lo que hemos conseguido entre todos, recordar, por cierto, quién lo ha conseguido, porque es verdad, en este debate de defender lo que hemos hecho es muy importante saber quién lo ha hecho, quién ha hecho la educación obligatoria y las pensiones y el Sistema Nacional de Salud. Todo esto, además de defender eso, tenemos un proyecto de futuro, que nosotros pedimos el voto a la gente, primero para asegurarle a la gente las necesidades sociales, la protección social básica, pero sobre todo pedimos el voto para cambiar la economía, para crear una nueva economía, para crear empleos, que sabemos cuál es el problema de los españoles. Tenéis que decirles a los ciudadanos que no puede volver la burbuja. En todo el discurso del Partido Popular late algo que no dicen explícitamente, pero que es esta cosa de en el 96 lo hicimos bien, ¿os acordáis? Y entonces la gente puede pensar que esto de Zapatero fue un mal sueño y que se ha acabado y ahora ya vuelven al 96. Es que no vamos a volver al 96, pero es que no debemos volver al 96, es que no queremos volver al 96. Es que fue en el 98 donde empezó una burbuja inmobiliaria que, es verdad, se ha llevado por delante el 70% de los puestos de trabajo que se han destruido en España son de la burbuja inmobiliaria. Es así, es que no queremos ese modelo. Es que no queremos seguir creciendo con ladrillo, es que queremos crecer de otra manera, lo que no quiere decir que no haya construcción. Queremos crecer de otra manera y sabemos cómo se crece en el siglo XXI, lo sabemos. Porque hay empresas que están creciendo y que están exportando y que están compitiendo. Por tanto, no es verdad que España no sepa competir en el mundo global. No es verdad que sea necesario bajar los salarios, ni destrozar los convenios, ni las seguridades colectivas. No es verdad. Hay empresas ahora, en la situación actual, que están compitiendo y están exportando. ¿Y sabéis qué hacen? Pues hacen lo que todos tenemos que hacer. Formar a su gente, innovar, investigar, exportar. Hacen eso, crear. Porque en la sociedad que vivimos ya no vamos a competir bajando salarios, tenemos que competir haciendo las cosas mejor que los otros. Y eso es innovar, crear, y eso lo sabemos hacer. Y eso, lo más importante, compañeros y compañeras, está en nuestra cultura, en la cultura de la izquierda. En la cultura de la izquierda está la innovación y la prueba es cómo ha cambiado el sistema de ciencia cuando han gobernado unos y otros. ¿Quién ha impulsado la ciencia en España? Los socialistas. ¿Quién ha hecho crecer la investigación y el desarrollo? Los socialistas. ¿Con quién se ha potenciado la innovación? Los socialistas. Sí, es bastante razonable. ¿No veis que innovación, investigación y educación es modernidad?
¿O es que ahora alguien va a discutir que los socialistas somos un partido más moderno que el Partido Popular? Os quiero recordar lo del siglo XIX y las diputaciones. ¿Hace falta que os lo diga más claro? ¿Hace falta que os lo diga más claro? Pues eso. Y es cierto, y voy acabando, porque veo que ya los abanicos se mueven frenéticamente, y a mí me debe brillar las alturas como si... el esfuerzo. Y luego se enfadan los asesores, que no, que tal, que te brilla. Ah, por cierto, Román, es verdad lo que han contado. Lo de la universidad pública es completamente cierto. Es más mérito suyo que mío, porque él era el consejero, pero es verdad. Pero es cierto. Es completamente así. Es completamente... Y además tiene una lógica. ¿Te acuerdas, Román? Porque había gente que decía, pero hombre, ¿por qué si tenéis una buena universidad en Navarra? Es verdad, si nadie tiene nada contra la universidad privada de Navarra, simplemente que hay gente que no quiere. Hay gente que quiere la universidad pública. Es que la diferencia entre lo público y lo privado es que lo público es de todos y lo privado es de aquel que lo elige, que está muy bien que se elija. Claro que tiene que haber universidad privada, faltaría más, pero tenía que haber una pública. En Navarra faltaba una universidad pública en Navarra. Y es verdad que tuvimos la incomprensión de mucho... que tuvimos que pelearlo. No fue tan sencillo, no creáis. Y ahí está. Espléndida universidad, Román. Espléndida universidad, con espléndidos profesores, con espléndida investigación. Espléndida universidad. Y lo saben bien. Y lo saben bien algunos alumnos que nos acompañan aquí hoy en este día. Espléndida universidad. Os decía cambio de modelo y os decía reparto de los costes de la crisis, que hay que decirlo así con toda claridad. Es que, fijaros, la gran paradoja de esta crisis es que la están pagando quienes menos culpa tienen. Porque el que ha perdido su empleo, ¿qué especulación ha hecho? ¿Qué producto derivado ha comprado? ¿En qué jardín especulativo se ha metido? Ninguno. Simplemente trabajaba honestamente, se levantaba por la mañana y un día le cerraron la empresa. Pero probablemente muchos de los que no han notado la crisis, estos sí han estado en jardines especulativos y financieros y haciendo... Es el mundo al revés, ¿lo veis? Es siempre así. Los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Siempre ha sido así. Y contra eso estamos. Y por eso nos parece de estricta justicia pedirle un esfuerzo a la gente. Decir, oiga, usted tiene una gran fortuna, usted tiene un gran patrimonio. Pues mire usted, tiene usted que echar una mano a aquel que no tiene empleo. Y para echar una mano a aquel que no tiene empleo hay que gastarse dinero. Porque los empresarios y la derecha, aunque no lo dice, lo piensa y lo repiten machaconamente cuando uno los ve en el tú a tú, lo que quieren es abaratar el despido y nosotros queremos abaratar la contratación. Si es muy sencillo, si se entiende muy bien. Es decirle a un empresario, oiga, si usted contrata a una persona los próximos 2 años, yo le pago el 100% de la seguridad social, que es el 30% de lo que le cuesta el empleo. El 100% se lo pago yo, se lo paga el Estado. Y el segundo año el 75%, y el 50% y el 25%. ¿Para qué? Para que mantengan esos puestos de trabajo, siempre habrá una prima del Estado. Pero para eso hace falta dinero, porque es cierto que tenemos que luchar contra el déficit. Y el dinero se saca pidiéndole un esfuerzo a los que más tienen, que son los de las grandes fortunas. Eso, compañeros, es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Repartir los costes de la crisis. Repartirlos. Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, os lo decía, nueva economía, empleo, reparto de la crisis, de los costes de la crisis. Las prestaciones, la protección social, que es muy importante aquí en esta tierra, muy importante, que habéis sabido lo que es vivir sin libertad, lo habéis sabido. Por cierto, hoy ya no. Hoy os veo aquí, veo a nuestros responsables políticos y sé que saldrán de aquí y ya no van a mirar detrás ni debajo, ni se van a asomar por la mañana a la ventana. Eso no sabéis cómo me llena de satisfacción. Y además os voy a decir más. Aquí estamos hoy, completamente libres, y vosotros completamente libres, con vuestros fueros intactos y con vuestros derechos intactos. ¿Os acordáis cuántas veces os lo dije? Siempre seréis los navarros lo que queráis ser. Y hoy os lo digo, libres y con vuestros fueros intactos. Siempre. Seguridad, compañeros.
Seguridad, que también es educación y sanidad, os lo decía antes, seguridad. No hay nada que cree más inseguridad y, por tanto, afecte más a la libertad que el pensar que si te pones malo no te atiende nadie. Eso ahora no lo sentís. Los jóvenes no saben lo que es eso, pero yo pertenezco a una generación donde sabíamos que si teníamos un enfermo en la familia, igual teníamos que acabar todos pagando eso. Y algunos yéndose de su casa y emigrando. Eso es así. Y eso es un derecho conquistado, pero un derecho conquistado nunca es irreversible. Eso depende de las políticas. Y si no financias la sanidad pública, no os engañéis, se deteriorará y se deteriorará. Por eso es tan importante discutir a cara de perro cuál es su modelo de financiación. El nuestro lo tenemos claro, lo decía exactamente Roberto. Algo hay que pedir, nos tenemos que esforzar, pero nos esforzamos para mantener un servicio público que es esencial para la libertad también de los ciudadanos. Eso aquí en Navarra lo podéis entender todavía más que en el resto de España. Libertad y seguridad que siempre van de la mano, que siempre van juntos. Todo esto es la campaña electoral. Todos estos son los dos proyectos. De todo esto tenemos que hablar. Por todo esto, compañeros y compañeras, tenemos que pelear. ¿Lo veis? Pelear. Pelear, que es una palabra magnífica, que no es lo que la derecha quiere interpretar, que siempre andan buscándole todos los 3 pies al gato, o 4 o 7, ¿no? Pelear democráticamente es dirigirse a la gente, convencer a la gente, intentar convencer a la gente, razonar con la gente, pero hay una diferencia. La palabra pelear indica que es muy importante lo que estás defendiendo, que es muy importante. Peleas, como decía el compañero, por lo que quieres. Y es que esto es muy importante, porque esto va de políticas educativas, de políticas sanitarias, por supuesto de economía y de empleo, pero también de derechos y valores, que es lo que están debajo de esas políticas. De eso tenemos que hablar. Y los nuestros los tenemos claros, y los de los otros también, y son distintos. Y ahí sí, Roberto, ahí sí que no somos iguales. Son diferentes, históricamente, ahora también. Ellos tienen un proyecto de sociedad que consiste en que cada cual se busque la vida. Y nosotros tenemos un proyecto de sociedad que consiste en que haya proyectos colectivos que garanticen al que menos tiene una seguridad vital básica. Esa es la diferencia. Y sobre eso hay que discutir. Por eso hay que pelear. Por eso hay que salir a dar la batalla. Sé que aquí lo vais a hacer. Y sé que los navarros lo van a entender. Lo van a entender bien y nos van a apoyar. Os pido que convirtáis esa sensación mía en algo tangible. Votos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.